Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Eres lamentable. ¿Te lamentas de algo? ¿De qué te lamentas? ¿Por qué te lamentas? Nunca, que recuerde, había pensado sobre mis lamentaciones, hasta que en diciembre del 2018 llegué al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, mientras viajaba, vivía y trabajaba alrededor del mundo. Entonces pensé y encontré dos de esas lamentaciones. Y además encontré esto. Nuestro subconsciente siempre anda buscando excusas, lamentaciones, limitaciones, juicios de valor, guerras internas o alguien a quien culpar. Incluso quejas. Hacerlo nos da confianza y una cierta paz mental, algo totalmente falso. Increíblemente, muy a menudo buscamos todo ese tipo de trampas y lo que llamo venenos, lamentaciones, juicios, excusas, culpas, gimoteos, victimismo, autolimitación, fustigaciones. Suena algo así como: no aproveché la oportunidad. Nadie me ha ayudado a hacerlo. He estado solo o sola. O si no me hubieran tratado así. Entonces, cuando los eventos ocurren o no, continuamos añadiendo más lamentaciones, más excusas, más culpa, más victimismo, más quejas, más mentiras. A veces, cuando fallamos porque nos hemos entrenado de antemano para ello. Las personas que viven con ese equipaje de lamentaciones, pleitos, excusas, fustigaciones, latigazos y muchos más venenos como esos a la espalda, tipo soy el hermano pequeño, si lo hubiera sabido antes, es culpa del horóscopo, no tuve un mentor, mi padre no me quería. Todas esas personas, espero que no seas tú, a menudo fallan porque tienen todos esos venenos ya preparados. Así que es fácil retroceder cuando hay que arriesgar. Aquí hay una alternativa para esos conducidos por todos estos venenos y lamentaciones, obviamente. ¿Qué pasaría si lamentándote una sola vez te exculparas de todo y para siempre, por siempre jamás? Otra alternativa para aquellos que viven excusándose. ¿Qué pasaría si te enfrentaras cada día a lo opuesto de la excusa que planteas? Y otra para los que se culpan en cada momento. ¿Qué pasaría si la culpa fuera tuya solo por culparte todo el tiempo por algo que podrías evitar ahora mismo? En lugar de buscar todos esos venenos y los que me dejo, autolimitación, quejas, etc., la oportunidad está en obsesionarte con lo contrario. Si trabajas sin descanso para evitar las oportunidades de usar tu habilidad para lamentarte, culpar y excusarte, nunca más necesitarás juzgarte, ni a ti ni a nadie. Eso es la esencia del experimento que empecé en 2016, casi 2017. El experimento que llamé cero excusas, cero quejas, cero venenos. Por cierto, mis dos lamentaciones: 1, no haber podido evitar la muerte de una de las personas más importantes de mi vida. Una estupidez, nadie puede evitar eso, lo sé. Y 2, haber sido mi peor enemigo. Bienvenido o bienvenida a Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y ahora mismo vamos a saltar dentro de un nuevo experimento de estilo de vida y desarrollo personal y profesional que puse en marcha, lancé, viví, reflexioné, diseccioné y del cual aprendí, llamado experimento cero excusas, cero quejas, cero venenos, tratando de evitar los 6 venenos del ser humano, del hombre, de la mujer, durante 30 días. Disrupt everything. Explora los márgenes o muere intentándolo.
Llevaba tiempo pensando en un nuevo experimento, todavía lo recuerdo. Y no encontraba alguno que fuera lo suficientemente motivante. Hasta que vi un vídeo de Brian Rose sobre 4 secretos para lograr el alto rendimiento. Y al día siguiente vi una charla TED de Isaac Litsky, el Whistle de la nueva serie Salvados por la Campana. ¿Te acuerdas? Esa charla se titulaba ¿Qué realidad estás creando para ti mismo o para ti misma? En ambos vídeos se hacía un énfasis en algo que creía haber apartado de mi vida ya hace algún tiempo. La queja, la culpa, el victimismo, excusas, limitaciones y fustigaciones. Lo que en su momento denominé los 6 tipos de veneno del nuevo mundo. Y entonces en ese momento dije, eureka, el experimento 0 venenos, 0 excusas, había nacido. El experimento 0 quejas. Y también nació por la situación que estaba viviendo en ese momento. Estaba en una relación con una persona, no puedo decir tóxica porque sería un juicio, ni puedo decir cargada de negatividad porque sería otro juicio, pero observándolo bien, con tiempo, era una persona que siempre andaba planteando quejas y negatividad contra el mundo, contra otras personas, y ella siempre estaba en el centro, sin aparentemente haber hecho nada malo. Me pareció algo muy curioso. En ciertos momentos esa negatividad llegó a empaparme, hasta que decidí entrar en ese experimento, ser el observador, vivirlo en mis carnes, porque si algo me estaba confrontando, me estaba generando estrés o tensión, es porque yo dentro lo tenía y no tenía nada que ver con la reacción de mi expareja en ese momento. Ella estaba intentando hacerlo lo mejor posible. Aunque ahora soy mucho más consciente que cuando empecé este experimento en 2016, pienso que quizá estos 6 tipos de veneno todavía siguen presentes en mi día a día. No tanto, no mucho, no en una forma básica y fácilmente reconocible, sino manifestándose de una forma más astuta y maquiavélica. Imagínate hace 4 años. Estaba dispuesto a erradicar por completo esos 6 tipos de veneno. Creía y sigo creyendo que es posible. Y estaba y sigo estando seguro de que se puede lograr. Y que lográndolo puedes ir a una realidad que tú deseas crear. Llevarte a una profunda paz interior, a más libertad, a un más alto rendimiento holístico en todas las facetas que comprende la vida de cada persona. A un estilo de vida más completo y auténtico, más real y más digno y honesto. Esto irremediablemente impactará en la calidad de tu trabajo, relaciones, decisiones y elecciones, tanto como impactó en el mío. Experimento 0 quejas, 0 excusas. O podría ser el experimento 0 limitaciones o el experimento realidad absoluta, aunque el experimento 0 quejas es lo acertado. Porque cuando eres consciente sobre cómo esos 6 tipos de veneno cambian tu realidad por una en la que te sientes cómodo, no la realidad que verdaderamente está ahí afuera, es entonces cuando puedes aceptar la realidad en la que vives y no en la que crees vivir. Ese es el epicentro de este experimento que creé y lancé en 2016. Vivir lo más auténtico o auténtica posible mientras permaneces fiel a tus valores y principios. Viví durante un mes sin ninguna, o al menos intentar vivir sin ninguna de las 6 formas de veneno que antes mencionaba. La intención era 0 excusas, 0 culpas, 0 limitaciones, 0 quejas, 0 fustigaciones y 0 victimismo. No me consideraba, y sigo sin considerarme, una persona afectada en gran medida por ninguno de estos venenos. Pero sí reconozco que algunas veces aparecen. Y en ese momento
aparecía muy a menudo. Y sí, sobre todo las quejas. Algo que me llamaba la atención porque era lo que más me molestaba cuando lo veía en otras personas. Por lo tanto, debía ser lo que más veía en mí y no quería reconocer. Y los veía mucho en la gente de mi alrededor, por lo tanto, debía tenerlos mucho en mí. Quería profundizar, quería entender más, quería ser más consciente, quería intentar algo que nunca había intentado. Quería ver qué sucedía. Por eso empecé con ese experimento. El objetivo: imagina vivir sin excusas que te absuelven de la responsabilidad, estando fuera de llevar el papel de ser la víctima por cualquiera que sea la situación, dejando de reflejar la culpa en otros y adueñarte de sea lo que la originó, deteniendo ese martillo que utilizas contra ti mismo o contra ti misma para machacarte a diario sobre cualquier pequeñez, jugando fuera del devastador juego de autolimitarte a ti mismo o a ti misma cada vez que intentas algo, y utilizando los quejidos dentro de ti como propulsor para conseguir metas. Eso era lo que perseguía el experimento Cero Excusas. ¿Cómo lo llevé a cabo? Creé un cuadro de mando donde diariamente anoté y medí cada una de esas interacciones y parámetros clave, como compartiré en las notas de este podcast, incluido del post. El número de excusas que me inventé y que en ocasiones planteaba y por qué trataba de excusarme. Ese sería un parámetro. Cuando interpreto el papel de víctima, ¿por qué y cuántas veces? ¿A quién culpaba? ¿Por qué culpaba? ¿Cómo lo hacía? Y el número de veces que lo hacía. ¿Qué lenguaje utilizaba para limitarme y en qué ocasiones y por qué? El número de fustigaciones, situaciones en las que ocurría, por supuesto, y por qué ocurría. Cuando me quejaba, por qué me quejaba, cuánto me quejaba y cómo me quejaba. Soluciones para cada una de las ocasiones en las que algo de eso ocurriese. Eliminar el pero de mi vocabulario. Asumir la responsabilidad de lo que sucediese, ante cualquier circunstancia por dura e injusta que fuese. Cambiar cualquier tipo de queja por una nueva forma de afrontar el problema. Lanzarme a por cualquier cosa que me limitara. Crear un premio o recompensa en lugar de martillearme o castigarme. Aceptar y trabajar cualquier situación que se cruzara en mi camino. Esas fueron las claves para llevar a cabo el experimento. Entonces, cada semana fui publicando los avances, complicaciones, aprendizajes y resultados del propio experimento, parecido a lo que he venido haciendo con mis anteriores experimentos. Casi mismo método. Hacer un experimento de este tipo es muy complejo si no posees un cierto nivel de conciencia sobre tus pensamientos y tu ser. Sin una gran capacidad de autocrítica, este experimento no serviría de nada, lo cual la propulsa y la potencia. Necesitas saber observarte a ti mismo o a ti misma y a lo que te rodea también para poder llevar algo así a cabo. Estaba seguro de que por el camino esas 3 habilidades mejorarían. Y así fue. En los 10 primeros días intentando vivir sin excusas, quejas, culpa, victimismo, fustigaciones y autolimitaciones, lo que más destacaré y destaqué en ese momento fue que, primero, lo duro y difícil que resultó este experimento. Sin duda el más complejo hasta la fecha. Más que los 20 días en silencio, que la macrobiótica extrema, que el alto rendimiento, vivir sin smartphone, social media 50 y los demás que había hecho hasta entonces. Segundo, no había pasado ni un solo día de momento en esos 10 días que no hubiera cometido un solo de los nombrados 6 venenos del Nuevo Mundo. Es decir, cada uno de esos 9 días, incluso podría contar el 10 ahora mismo, marqué la casilla de al menos uno de esos 6 ítems. Pensaba que podría dominarlo desde un principio, pero no estaba siendo así. Tercer punto destacado. El primer día fue un escándalo, ya que sumado a ciertos sobresaltos en mi entorno, el resultado fue todavía más llamativo, anotando hasta 12 ítems entre los que destacaban mayormente quejas, una culpa y una forma de victimismo. Luego, a medida
que avanzaban los días, las marcas iban mejorando. En el desglose de los datos que te daré a continuación, verás el progreso y el retroceso. Pensaba que era una persona que apenas se quejaba. Qué equivocado estaba. No es que esté todo el día quejándome, pero sí me quejo, más de lo que pensaba. La razón por la cual pensaba que no me quejaba mucho era porque estaba comparándome a personas que viven en queja constante. Y eso no es excusa, en absoluto. Para cazar cada uno de esos 6 venenos al vuelo, debes afinar mucho tu atención al detalle y conciencia, tanto en lo que hablas como en el resultado de las interacciones con las personas que te van rodeando a medida que avanza el día. Y esto es muy fascinante porque potencias la autoconsciencia. Resultados cuantitativos del día 1. 10 quejas, una culpa, un victimismo. Día 2, 5 quejas. Día 3, una queja. Día 4, 3 quejas y una excusa. Día 5, 3 quejas, una culpa, una excusa, una fustigación y 2 autolimitaciones. Día 6, 3 quejas, una excusa. Día 7, una queja. Día 8, una queja y una excusa. Día 9, 2 quejas, una excusa y una autolimitación. Como puedes ver, las quejas han reinaron y las excusas vinieron después. No hubo ni un solo día que pasara limpio. Para mí eso era muy positivo porque significaba que tenía mucho que trabajar. Si das un vistazo rápido a las estadísticas que comparto contigo en el cuadro de mando, las quejas dominaron, seguidas de las excusas. Si profundizamos en los resultados de experimento 0 excusas en esta primera etapa de 10 días, los aprendizajes son que mis quejas y excusas se preocupan de lo insignificante, pero también de la parte del ego. Las quejas y las excusas se apresuran a decirte que está bien esconderse. Se regocijan cuando no cumples tu objetivo. Quieren que sepas que aunque tú te quejes y te excuses, todavía eres una buena persona y que hiciste un buen trabajo. No te preocupes. Se sienten bien cuando dejas de hacer el trabajo que importa. Las quejas y las excusas saben que hiciste un gran esfuerzo, pero quieren que lo digas al mundo y que todos lo reconozcan. Así estarás a salvo. Estas mismas dicen que es una locura aguantar un hábito, un esfuerzo, un experimento, un logro y mantenerlo por más de 30 días. Saben que solo hay 24 horas al día y que no puedes hacer más de lo que haces. Las quejas y las excusas son válidas de esta manera. La cuestión no es esa que planteo, es si permites que tomen el control de esa manera tan plácida. Una dura verdad que aprendí en esos primeros 10 días de experimento es la siguiente. Cuando sabes cómo hacer las cosas, cómo conseguir resultados, cómo ser la mejor versión de ti mismo o ti misma, cuando sabes lo que tienes que hacer y cómo llegar donde deseas, realmente es más fácil sabotearte a ti mismo o a ti misma. Es como si realmente no quisieses escuchar lo que requiere hacerlo. Entonces, las excusas o las quejas aparecen de forma más prominente. Te autolimitas o fustigas de forma muy sutil y además elegante para no darte cuenta de que lo estás haciendo. Sin embargo, no siempre es el caso, porque en muchas ocasiones vas a por ello y te comprometes. Decides que estás listo o estás lista para hacer lo que dices que harás y entonces inviertes el esfuerzo en hacerlo. Bien hecho. Y eso, amigo o amiga, era lo que estaba experimentando en los primeros 10 días. Cuando llegamos a la segunda fase, la de los 20 días, podemos extraer otras conclusiones y hechos destacados de todo lo que fui viviendo cada uno de esos últimos días de la segunda fase. A destacar, las quejas seguían gobernando frente al resto de venenos. En los resultados puedes ver lo que digo. Conseguí pasar días con resultado 0 en todas las áreas, por fin. Algo que no había logrado en los 10 primeros días, en la etapa 1. Algo evidente es que era más fácil llegar a 0 si no interactuabas con nadie, obviamente. Aunque eso no era del todo cierto, porque falta la parte más crítica, nosotros mismos. Puedes no quejarte, no culpar, no colocar excusas enfrente de otros, pero si en la soledad de tu propio espacio te lo haces a ti mismo, eso es más grave que cualquier otra cosa. En este caso, nunca ocurre dentro. Si bien fuera. Eso para mí fue un gran descubrimiento.
porque puedes cambiar quejas por comentarios ingeniosos o soluciones eficientes. Para hacerlo, neutraliza el momento de malestar que antecede a la queja. Un día sin quejas, sin excusas, victimismo y toda la lista que ya sabes de los 6 venenos, es un día maravilloso. Sientes que pasas limpio a otro día y pasas con gloria y gracia, siempre que seas consciente de que hay que hacer lo que haces de forma plena, agradecida, optimista, digna, justa e imperfecta. Y eso solo es posible, en gran parte, a eliminar los 6 venenos que en un principio me llevaron a realizar este experimento. En los momentos de tensión, discusión o sucesos que se escapan a tu control es cuando más complejo es no caer a ninguna de las 6 trampas. Y segundo, al caer, no pensar que que la has fastidiado por completo y caer en la negatividad que tanto nos gusta caer. Algo que sigue agudizándose también y ha seguido agudizándose después del experimento, pero en ese momento todavía más, fue la capacidad para darme cuenta de que estaba cayendo en la trampa. Incluso, aunque ya hubiese caído, el tiempo de reacción era más corto. ¿Cuáles fueron los resultados? Día 10, una excusa y 3 quejas. Día 11, 2 quejas y una culpa. Día 12, 2 quejas. Día 13, una culpa y 2 quejas. Día 14, 0 veneno. 0 venenos. Día 15, 0 venenos. Día 16, 2 quejas y una limitación. Día 17, una queja. Día 18, 0. Día 19, 2 quejas y día 20, 0. Esta segunda parte fue mejor que la primera de 9 días. En algunos momentos, como has podido escuchar y observar en el cuadro de mando que tendrás delante de ti, pude incluso dejar el marcador a 0. Algo que descubres cuando haces un experimento como este es a conocerte más. Esa es la clave. Ser tu propio maestro. Hay hasta un podcast para ello y lo dejo también en las notas del podcast. Saber en qué situaciones puedes superarte y qué situaciones te pueden superar y preguntarte por qué. Lamentarte, culpabilizar, ser una víctima, autosabotearte o darte latigazos es una forma de mermar todo tu potencial. Sí, todo empieza por el lenguaje que utilizas y cómo reaccionas a los imprevistos. ¿Te imaginas una vida sin nada de lo que acabo de mencionar? No será fácil, no es fácil, pero es posible. Así que pregúntate, ejercicio, trabajo para ti. ¿Cómo serían 10 días de tu vida sin excusas, ni quejas, ni culpas o fustigaciones, ni limitaciones o victimismo? ¿Cómo serían esos 10 días? ¿Los podrías vivir? Y después de vivirlo, ¿podrías compartirlo conmigo en mi blog isragarcia.es, en las stories de Instagram, en Twitter o en un vídeo en YouTube? ¿Por qué no lo pruebas? En mi caso, no solo lo hice 10 días, sino que fui a por 30 días y luego lo dejé fijo en mi vida. 0 excusas, 0 quejas y otras trampas. Creo que empezó a ser un hábito que se ha convertido en un superhábito que merece la pena ser perseguido sin descanso. Luego llegué a la tercera fase, el fin del experimento. 30 días luchando de la forma más consciente que supe contra el declive que significan excusas, quejidos, culpabilidad, lamentaciones, victimismo, autolimitaciones o fustigaciones. Hechos destacados. Cuando más ocupado estaba, menos tenía la posibilidad de caer en trampas o venenos. Tuve menos razones para caer en las trampas, cuando en realidad había más circunstancias adversas. Tuve que volver a apuntar cada trampa en la que caía, casi a tiempo real, porque si no me perdía. Cada vez que me quejé, el sentimiento de malestar era más grande que las anteriores semanas, lo cual quiere decir que estaba muy alerta. ¿Cuáles fueron los resultados del día 20 al 30? Día 21, 2 quejas, 3 fustigaciones, una limitación. Día 22, 4 quejas. Día 23, 3 quejas, una excusa, una culpa, una fustigación y una limitación. Día 24, una queja. Día 25, 0 venenos. Día 26, 2 quejas, una culpa y una excusa. Día 27, 0 venenos. Día 28, 5 quejas. Día 29, una queja, una culpa. Y día 30, una queja, una excusa y una fustigación. ¿Cuáles fueron las conclusiones finales? En total, en los 30 días de experimento sumé 90 trampas. El 90% de las quejas vinieron por hechos insignificantes, pero aparecieron.
La queja es de las 6 trampas o 6 venenos la que más protagonismo tuvo durante todo el experimento, un total de 60 quejas. La segunda trampa que más apareció fueron las excusas, muy de lejos, con un total de 11 excusas. La tercera, aunque con una cantidad poco significativa, no tanto como las excusas, fue la culpa, un total de 7 culpas. Apenas utilicé autolimitaciones o fustigaciones ni victimismo. Se resumían a un total de 12 entre los 3 venenos. Fui más autoconsciente sobre prestar atención a mi lenguaje, pensamientos e intenciones. Ahí está la clave. Al mismo tiempo que iban ocurriendo, era capaz de autoevaluarme. El victimismo apenas apareció entre las trampas en las que caí, y controlar el vivir sin ninguna de esas trampas era algo casi improbable, como el experimento de vivir sin mentir, que en breve hablaré de ello también. Compartí el experimento con varias personas de mi entorno. Todas ellas argumentaron que lo más difícil era no quejarse. Esto es lo que sucede con este tipo de experimentos de estilo de vida y desarrollo personal profesional. Unos te marcan más la vida y el trabajo, otros menos. Confieso que este fue interesante, no mega gran impactante ni nada del otro mundo en cuanto a experiencia personal, pero sí me he llevado bastante porque seguí experimentando y el resultado siempre es positivo. ¿Cómo sabes si estás en serios problemas? Los venenos. Excusas, por ejemplo. Ese es el primer signo que dice que un proyecto, una persona o una vida está en problemas. Incluso a veces las excusas empiezan antes que la acción o el proyecto. ¿Te lo puedes creer? En silencio nuestro subconsciente empieza a buscar una excusa, negatividad, sabotaje y alguien a quien culpar. Eso nos da la confianza que necesitamos y también paz mental. Porque claro, si tienes una excusa a mano, es mucho más fácil estar calmado cuando la policía aparezca. Increíblemente, muy a menudo, es antes del proyecto, el desafío, la oportunidad o que la persona aparezca cuando buscamos la excusa. En nuestra mente nos decimos algo así como, bueno, puedo empezar con esto y si no funciona perfectamente, puedo decir que fue la culpa de, o puedo decir que fue por falta de, estoy a salvo. Así es como operamos, principalmente en los países latinos. No es mi culpa. Claro, entonces lo que hay que hacer es refinar nuestra lista de excusas, sobre todo cuando trabajamos en equipo, cuando el jefe aparece y algo inesperado sucede o no sucede. Eso hace que nos recordemos todos los factores que estaban fuera de nuestro control. Y claro, no podemos hacer nada para evitarlo. No es nuestra culpa. Hace más de 10 años, cuando solía dedicarme a hacer relaciones públicas en una discoteca de Alcoy, un día me descubrí a mí mismo describiendo por qué no podía meter a más gente en la discoteca para ganar más. Entonces me di cuenta de que estaba articulando esas razones mientras la gente estaba todavía pensando si entrar o no. ¿Te das cuenta? Un sistema automático de excusas. Lo que veo cada día, y no hay excepción ni siquiera en el programa de excelencia para personas en desempleo, en Stand-Up Program, en Inconformistas y seguro que tampoco en Ginomai, el retiro máster en uno mismo que creamos para potenciar la dimensión espiritual y emocional, es que la mayoría hemos desarrollado un sistema por defecto de excusas adaptables y casi automáticas. Por ejemplo, ser el hermano menor, no ser el signo del horóscopo con el que resuenas, la educación de tus padres, la universidad a la que fuiste, si es que fuiste, el daño que tu expareja te hizo, los ahorros que tienes, si los tienes, la tecnología, y ¿sabes qué? Acabamos fallando. Y lo hacemos porque siempre tenemos la excusa lista cuando la situación se complica. ¿Y si escapas de la excusa, Isra? Hay más venenos. Aquí hay una alternativa a esta vida llena de excusas. ¿Qué sucedería si decides huir de todas y cada una de las excusas que encuentras? En lugar de buscar excusas, evítalas. Los mejores proyectos que conozco están llenos de gente que desprecia y castiga las excusas. Los mejores proyectos son esos. Las mejores personas que he conocido no saben lo que es una excusa, la culpabilidad o una queja. Las más grandes relaciones que he mantenido se han basado en la verdad, la vulnerabilidad y la valentía. Si dejas de buscar oportunidades para usar tu habilidad de culpar, nunca necesitarás culpar a nadie más. Si la policía te detiene robando un banco, no necesitas culpar a la alarma o las cámaras de seguridad, ¿verdad? Es culpa tuya.
Hay un precio que pagar por convertirte en la persona que deseas, otro precio que pagar por empezar de nuevo, otro por alcanzar todos tus objetivos, y hay un precio que pagar por ser más fuerte, más estoico, más feliz, más popular, más consciente, más contemplativo, más seguro de ti misma y más auténtico. Cambiar. El cambio tiene un precio. Claro que sí. La primera pregunta es, ¿tienes lo que tienes que tener para lanzarte a pesar del precio que sepas que vas a pagar? La segunda sería, cuando miras hacia adelante, ¿puedes verte lográndolo? ¿O te ves fracasando o no tienes tiempo ni siquiera de mirar? Así que voy a ser preciso y voy a ir al grano. Y tú vas a malinterpretar lo que voy a decir como si fuera algo bueno. Sin embargo, luego te diré por qué en realidad es de lo peor que podría decirte. Es lo siguiente. Estás cumpliendo con los requisitos mínimos. Así que cualquier cosa que quieras hacer, desde luego no va a ser súper fácil para ti, porque seguro que no porque seas ultra inteligente, porque probablemente no lo seas. No obstante, casi cada una de las personas que he encontrado durante toda mi vida, o en este último año, sin excepción, literalmente todas cumplen los requisitos mínimos. Incluso los más lanzados, incluso los más introvertidos, incluso los más tímidos, las más motivadas o los más excepcionales, hasta los más de 150 disruptores que he entrevistado entre 2018 y 2020. Sí, incluso los que más bagaje llevan en la mochila de vida, incluso hasta los que estáis tocando fondo ahora mismo. Tú, eso es tú. Incluso todos vosotros estás cumpliendo con los requisitos mínimos. ¿Pero qué dices, Isra? ¿Requisitos mínimos de qué? Requisitos mínimos para lo que tú quieras. Suena fantástico, ¿no? Es que es tu responsabilidad. No tanto, porque lo que en realidad estoy diciendo es que si no haces que algo suceda, la responsabilidad no es nada más que de ti. Es tu culpa. No hay nadie más a quien culpar. Todo es culpa tuya. Todo. Las cosas increíbles que pasaron, culpa tuya. Tú lo hiciste. ¿Te pusiste en la posición de merecerlo? ¿Tú lo hiciste? ¿De estar alrededor de la gente que quería ayudarte? Tú lo hiciste. Entonces la fortuna sonrió y tú lo capitalizaste. Es como un tren. Otro llega a la estación, pero va en tu misma dirección, llega a la hora prevista, tienes el billete para subir. Quizá mires a todo lo que tienes y digas, tuve suerte. Quizá. Pero seguro que tenías el billete y la valentía de subir al tren. Culpa tuya. Es por eso que deberías estar orgullosa u orgulloso de las cosas que tienes en la vida. Por otro lado, todas las cosas que ya tienes y no te satisfacen, adivina, también son culpa tuya. Tu vida es el reflejo exacto de las decisiones que has tomado. ¿Amas tu vida? Genial, tomaste las decisiones acertadas. ¿La odias? Entonces tomaste las decisiones incorrectas. Las buenas noticias, que tú tienes el control. Porque tú puedes decidir no ser nunca más una víctima. De eso se trata, de equivocarte hoy para acertar mañana. Toda esa energía empleada en intentar acertar siempre es un desperdicio. Admítelo, estás equivocado. Así que genial. Grandes empresarios, autónomos, freelance, superempleadas han aprendido que es más fácil equivocarse de vez en cuando. El proceso de equivocarte puede ser un muy buen sistema de ultraproductividad que agilizará el descubrimiento de aquello que acaba siendo lo correcto. En mi caso, está incrustado en mí. Es así como hago las cosas, para bien o para mal, de otros o mío propio. Así que tienes que equivocarte. Anda el camino de estos 6 venenos. Prueba este experimento. Prueba la práctica que he comentado al principio. Bueno, a mitad del podcast. Casi tienes que equivocarte primero antes de encontrar qué es lo que funciona. Casi siempre tienes que andar por el camino erróneo. Hacer aquello que todo el mundo te dijo que no hicieras, trabajar aquello que no funcionaría, construir algo que acabaría siendo un desperdicio. Damas y caballeros, os propongo establecer el siguiente sistema. Acuérdate, un sistema. Haz esto, descubre que te equivocas y entonces ve y hazlo bien. Y luego, más que bien. Ese es mi sistema y me gustaría que fuese el tuyo.
Cuando tu experiencia, o tu exigencia es ardiente como el infierno, solo tu bien hecho es algo que pocas personas pueden ver como bien hecho, a menos de que sea obvio. O tu excelente puede ser un contraataque al bien hecho de otras personas y organizaciones. O estarás equivocado, pero por un set diferente de razones que al final te harán estar en lo cierto. Vaya, wow, esto no tiene mucho sentido todavía. Equivócate. Aprendemos haciendo. Pero además, como por ejemplo en Stand Up Program, en Inconformistas, en el programa de excelencia, ahora en el programa de alto rendimiento holístico que voy a lanzar en Miami, estamos comprobado y comprobaremos que aprendemos arriesgando, fallando y decepcionando. En muchas ocasiones aprendemos cuando nos desbordan y nos sobrepasan. Hablar sobre algo o teorizarlo, o leer un libro o recitar mejores prácticas en una conferencia, tiene el menor valor posible, comparado con hacer algo y producir un resultado. Sin embargo, si haces algo mucho antes de aprender bastante sobre ese tema, podrás fracasar estrepitosamente. Y esto es interesante. Llevo en marketing desde 2007, en el mundo digital desde 2008, escribiendo en mi blog todos los días, escribiendo en el blog desde finales de 2008 y todos los días de 2012, trabajando en mi propia agencia desde 2010, en IG. He estado equivocado por años y años. Dejaré el link de IG en las notas del podcast. He estado equivocado por años y años. Si me preguntas, creo que sigo equivocado en la mayoría de cosas que hago. Sincero y honesto. Algunas veces acierto y voy en el camino correcto, y otras no, aunque me siento raro cuando siento que esto ocurre y voy en el camino correcto. Hoy, en estos días, en un domingo como hoy, siento que estoy equivocándome en alguna cosa sobre mi profesión y en otras cosas sobre mi forma de pensar y en mi vida. Estoy equivocado sobre la innovación disruptiva como los profesionales la conocen, equivocado sobre la manera de entender y aplicar el marketing de impacto que todo el mundo concibe, también sobre la forma de crear negocios escalables. Estoy equivocado sobre cómo manejo las relaciones personales. Estoy equivocado en muchas cosas, pero no me importa, me da igual. Lo amo. Porque esa es la esencia de la historia que te cuento, si no me he ido demasiado por las ramas. Que es por estar equivocado. Seguro que pronto estaré en lo cierto. No te pregunto, ¿estás equivocado? Te lo digo porque sé que lo estás. ¿Te das cuenta? ¿Sabes en qué? ¿Qué significa para ti estar equivocado o equivocada? ¿Qué pasa cuando haces algo y no funciona? ¿Cuál es tu predisposición a intentar cosas que no entiendes? Estás equivocada, estás equivocado. ¿Cómo lo vas a interpretar? Por último, y para finalizar, y no menos importante, no aceptes la queja. Yo no la acepto. Es una virtud que a la fuerza he adquirido. La queja es inútil. La culpa no es del mundo, no es del sistema, no es de los políticos, no es de los hombres y mujeres y viceversa, no es de Jorge Javier Vázquez, no es de Kim Kardashian. Lo que sucede dentro del marco que comprende tu vida en el 95%, 5% para alivio de muchos en la media, de las ocasiones, es responsabilidad tuya. Tú eres la causante, tú eres el causante, para bien y para no tan bien. ¿Te echan del trabajo? Te han echado a ti, no a mí. ¿Por qué razón? Quizá pienses que no es a ti específicamente, ¿vale? Sin embargo, tú, en toda la extensión de la palabra, y cuando digo tú, quiero decir yo, nosotros, todos, es nuestra responsabilidad. Deja de quejarte. Empieza a moverte. Crea, trunca, colisiona, inventa y haz. Porque no tienes otra salida si quieres subir a la superficie de este mundo. Deseo que lo hagas. Ahora. Ya. Disrupt everything. Elígete a ti mismo y sé tu propio turbo. Y recuerda, si te ha causado algo de valor, si te ha aportado algo, si este chispazo te ha dado algo, lo que sea, por favor, compártelo con una sola persona. Una sola persona. Házselo llegar, porque le estarás ayudando y me estarás ayudando a mí. Y por favor, si te animas, deja un comentario en cualquier plataforma en la que escuches este podcast y si puedes una reseña, por ejemplo, en iTunes. Nos ayudarás a seguir creciendo
y a seguir cambiando lo que importa. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.